Santa Rosa de Lima, la primera santa canonizada de las Américas, es un ejemplo de devoción y santidad. Nacida en Perú en el siglo XVI, es conocida por su vida de oración, penitencia y profundo amor a Dios. Su historia inspira a millones de fieles en todo el mundo, siendo una figura central en la historia de la Iglesia Católica en América Latina. Santa Rosa vivió una vida marcada por la búsqueda incesante de la santidad. Desde joven, mostró un ardiente deseo de acercarse a Dios, renunciando a los placeres mundanos para dedicarse por completo a la oración y la penitencia. Su vida es un testimonio de cómo la fe puede moldear y transformar a una persona, llevándola a una existencia de completa entrega a Dios. Este video explora la vida, las virtudes y el legado de Santa Rosa de Lima, destacando los momentos más significativos de su trayectoria espiritual. A través de su historia, veremos cómo su fe inquebrantable y su amor por Cristo la llevaron a ser reconocida como una de las grandes santas de la Iglesia Católica. Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima, nació el 20 de abril de 1586 en Lima, en el entonces Virreinato del Perú. Hija de Gaspar Flores, un arcabucero español, y de María de Oliva, una mujer peruana de ascendencia indígena, Rosa fue la 10ª de 13 hijos. Su familia era profundamente religiosa, y desde temprano, Rosa mostró señales de una intensa espiritualidad. Sus padres le dieron el nombre de Isabel, pero debido a su piel delicada y rosada, que recordaba los pétalos de una rosa, empezó a ser llamada Rosa desde la infancia. Muchas veces, en la prisa del día a día, nosotros, los católicos, terminamos dejando la oración de lado, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, nosotros de Sanctus hemos creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto maneras simples y eficaces de integrar la oración en tu día a día, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace del ebook está en el primer comentario de este video, haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. Este apodo cariñoso fue adoptado por todos, y más tarde, ella misma lo aceptó como un símbolo de su consagración a Dios. La devoción a Santa Rosa comenzó a manifestarse pronto, cuando ella se sentía atraída por la oración y el silencio. La familia de Rosa, aunque piadosa, enfrentaba dificultades económicas, y Rosa ayudaba en el sustento del hogar trabajando como costurera y en la jardinería. Desde muy joven, mostró una extraordinaria capacidad para el trabajo y la oración, equilibrando sus responsabilidades domésticas con su creciente vida espiritual. Desde niña, Rosa de Lima se destacó por su profunda piedad y amor a Dios. Relatos de su infancia indican que tenía una sensibilidad especial para las cosas espirituales, retirándose frecuentemente a lugares tranquilos para rezar. Su madre, observando su devoción, alentaba sus prácticas religiosas, aunque quizás no imaginaba hasta dónde llegarían. Rosa también tenía un profundo amor por la naturaleza, especialmente por las flores. Pasaba horas cuidando el jardín de la familia, que más tarde se convertiría en un lugar de oración y meditación para ella. Este jardín, en su casa, sería el escenario de muchas experiencias místicas que Rosa viviría a lo largo de su vida. A pesar de su devoción, los primeros años de vida de Rosa no estuvieron exentos de dificultades. Enfrentó problemas de salud que la debilitaban, pero eso nunca afectó su fe. Al contrario, estas dificultades parecían fortalecer su determinación de seguir un camino de santidad, ofreciendo sus sufrimientos a Dios como un sacrificio. Aún muy joven, Rosa sintió un fuerte llamado a la santidad. A los 5 años, ya mostraba una notable inclinación hacia la oración y la mortificación, expresando el deseo de dedicar su vida completamente a Dios. Su familia, percibiendo su inclinación religiosa, comenzó a apoyar sus prácticas espirituales, aunque con cierto temor ante las severas penitencias que ella practicaba. El llamado de Rosa a la santidad fue reforzado por una visión que tuvo del niño Jesús, quien le dijo que debía ser su esposa. Este evento marcó profundamente su vida y consolidó su decisión de vivir en castidad y devoción total a Cristo. A partir de ese momento, intensificó sus prácticas de mortificación y oración, convencida de que ese era el camino que Dios había trazado para ella. Rosa comenzó a vivir de manera cada vez más austera, buscando imitar a los grandes santos que admiraba, como Santa Catalina de Siena.
Adoptó una rigurosa rutina de ayuno, oración y mortificación, y empezó a alejarse de los placeres mundanos, decidida a vivir una vida de completa entrega a Dios. La devoción a la Virgen María ocupaba un lugar central en la vida espiritual de Santa Rosa de Lima. Desde joven, cultivó un profundo amor por la Madre de Dios, viéndola como un modelo perfecto de pureza, obediencia y humildad. Rosa rezaba el rosario a diario, dedicando muchas horas a la meditación sobre los misterios de la vida de Cristo y María. Rosa también tenía la costumbre de hacer novenas y otras prácticas devocionales en honor a la Virgen María, buscando siempre la intercesión de la Madre de Dios en todas sus necesidades espirituales y materiales. Creía firmemente que María la guiaba y protegía en su camino de fe, y por eso, confiaba todos sus anhelos y sufrimientos a su intercesión. En varias ocasiones, Rosa tuvo visiones de Nuestra Señora, quien la consolaba y la alentaba a perseverar en su vida de santidad. Estas experiencias místicas reforzaban aún más su devoción y la llevaban a buscar una unión cada vez más íntima con Dios, a través de la imitación de las virtudes de María. Santa Rosa de Lima es conocida por sus severas prácticas de mortificación corporal, que consideraba esenciales para alcanzar la santidad. Desde joven, se impuso rigurosas penitencias, como el uso de cilicios y coronas de espinas, inspirada por el sufrimiento de Cristo en la cruz. Estas prácticas, aunque extremas, eran vistas por Rosa como un medio de purificación y unión con los sufrimientos de Jesús. Rosa también adoptó ayunos rigurosos, pasando a menudo días sin comer o consumiendo solo alimentos simples e insípidos. Creía que, al mortificar su cuerpo, podía someter sus deseos terrenales a la voluntad de Dios y así purificar su alma. Estas prácticas se realizaban en secreto, lejos de los ojos de su familia, que, preocupada por su salud, trataba de moderar sus excesos. Aunque estas mortificaciones puedan parecer excesivas a los ojos modernos, para Rosa eran expresiones sinceras de su amor a Dios y de su deseo de unirse a Él de manera plena. Su vida de penitencia fue un testimonio de su determinación de vivir de acuerdo con el llamado divino, renunciando a sí misma para seguir a Cristo. La vida de oración de Santa Rosa de Lima era intensa y constante. Dedicaba largas horas del día y la noche a la oración, a menudo permaneciendo en adoración ante el Santísimo Sacramento. Su oración se caracterizaba por una profunda contemplación de los misterios de la fe, especialmente de la pasión de Cristo, y por un ardiente deseo de estar en comunión con Dios. Además de las prácticas de oración, Rosa adoptó una vida de penitencia rigurosa. Además de las mortificaciones corporales, también se privaba de comodidad, durmiendo en una cama de tablas y usando ropas de tela áspera. Estas penitencias eran, para ella, formas de participar en los sufrimientos de Cristo y de ofrecer sacrificios por la salvación de las almas. La dedicación de Rosa a la oración y la penitencia no la alejaba de las necesidades de los demás. Al contrario, ofrecía sus oraciones y sacrificios en favor de los pobres, los enfermos y los pecadores. Su vida de oración era inseparable de su caridad, y veía en cada sacrificio una oportunidad de interceder por aquellos que más necesitaban la gracia de Dios. Santa Catalina de Siena fue una de las mayores influencias en la vida espiritual de Santa Rosa de Lima. Rosa conoció la vida y los escritos de Catalina a través de lecturas espirituales y fue profundamente tocada por su dedicación a Dios y por su vida de penitencia y oración. Al igual que Catalina, Rosa deseaba vivir una vida de completa consagración a Cristo, imitando sus virtudes y prácticas espirituales. Inspirada por Catalina, Rosa decidió convertirse en terciaria dominicana, una elección que le permitió seguir un camino de santidad dentro del mundo, sin entrar en un convento. Veía en Catalina un modelo de vida cristiana, especialmente en lo que respecta a la unión mística con Cristo y al amor por el prójimo. Siguiendo el ejemplo de Catalina, Rosa también se involucró en prácticas de mortificación severa y se dedicó a la oración incesante. La influencia de Santa Catalina de Siena fue tan profunda que Rosa adoptó muchas de sus prácticas espirituales, y por eso, a menudo es llamada Catalina de Siena de las Américas. La vida de Catalina sirvió como un faro que guió a Rosa en su camino hacia la santidad. Rosa de Lima era conocida por su belleza física, lo que, desde joven, atraía a muchos admiradores. Sin embargo, consciente de los peligros que la vanidad podría representar para su vida espiritual, Rosa tomó medidas drásticas para evitar que su belleza se convirtiera en un obstáculo en su camino hacia la santidad. Decidió adoptar una vida de modestia y simplicidad, tanto en su vestimenta como en su apariencia. Para desviar las atenciones no deseadas,
Rosa empezó a usar un velo que cubría su rostro y cabello, ocultando su belleza natural. Además, aplicaba en su piel sustancias que la hacían menos atractiva, como un gesto de renuncia a la vanidad y de compromiso con su vocación religiosa. Para ella, la verdadera belleza era la interior, la pureza de corazón y la virtud, que buscaba cultivar por encima de todo. La modestia de Rosa no se limitaba al aspecto físico, también se reflejaba en su humildad y en el deseo de ser reconocida solo por sus virtudes. Para Rosa, la verdadera belleza estaba en ser agradable a los ojos de Dios, y por eso, hizo de su vida un continuo esfuerzo por crecer en gracia y santidad, buscando ser bella a los ojos del Creador. Desde joven, Rosa de Lima sintió un llamado profundo a la vida consagrada, lo que la llevó a resistirse a la idea del matrimonio, a pesar de las presiones familiares y sociales. En una época en que el matrimonio era visto como el destino natural para las mujeres, especialmente para aquellas de su posición social, Rosa fue firme en su decisión de consagrarse enteramente a Cristo. Muchos pretendientes ricos e influyentes buscaron su mano en matrimonio, atraídos por su belleza y virtud. Sin embargo, Rosa, decidida a seguir su vocación, rechazó todas las propuestas, explicando que había hecho un voto de castidad y que su corazón pertenecía exclusivamente a Dios. Su familia, inicialmente, trató de persuadirla para que reconsiderara, pero Rosa permaneció inquebrantable en su decisión. La resistencia de Rosa al matrimonio no fue solo un rechazo a las ofertas de los pretendientes, sino una expresión de su profundo compromiso con su vida espiritual. Para ella, el matrimonio con Cristo era la unión más elevada y deseable, y estaba dispuesta a sacrificar todas las demás posibilidades para vivir esa vocación con plenitud. El voto de castidad fue una de las primeras y más importantes promesas que Rosa de Lima hizo a Dios. A los 15 años, formalizó su voto, consagrando su virginidad a Cristo y dedicando toda su vida al servicio de Dios. Este voto fue para ella una fuente de fuerza y determinación, sosteniéndola en su decisión de vivir en pureza y devoción total. Rosa consideraba su castidad como un tesoro precioso, a ser guardado con celo y dedicación. Para proteger su promesa, adoptó un estilo de vida austero, evitando todo lo que pudiera representar una tentación o desviar su atención de su compromiso espiritual. Su castidad era, para ella, una forma de expresar su amor por Cristo y su completa entrega a la voluntad divina. A lo largo de su vida, Rosa se mantuvo fiel a ese voto, incluso ante las dificultades y pruebas. Su castidad fue reconocida como un signo de su santidad y de su profunda unión con Dios. La elección de vivir en castidad también la acercó aún más a otras grandes santas de la Iglesia, como Santa Catalina de Siena, que también hicieron de su virginidad un don a ser ofrecido a Cristo. A los 20 años, Rosa de Lima ingresó en la Orden Tercera de Santo Domingo, conocida como Orden de los Dominicos. Como terciaria dominica, no era una monja recluida, sino que vivía su consagración a Dios en el mundo, manteniéndose cercana a su familia y a sus responsabilidades domésticas. Este estado de vida le permitió unir su vocación religiosa con la vida común. La vida de Rosa como terciaria dominica se caracterizaba por un profundo compromiso con la oración, la penitencia y la caridad. Adoptó el hábito de la orden, un simple manto blanco con un velo negro, y se dedicó a seguir la espiritualidad de Santo Domingo y de Santa Catalina de Siena, su gran inspiración. Su vida religiosa se vivía en silencio y humildad, sin alardes, pero con una fervorosa dedicación a la oración y la penitencia. Muchas veces, en la prisa del día a día, nosotros, los católicos, terminamos dejando la oración de lado, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, nosotros de Sanctus hemos creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto maneras simples y eficaces de integrar la oración en tu día a día, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace del ebook está en el primer comentario de este video, haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. Como miembro de la Orden Tercera, Rosa también participaba activamente en la vida de la iglesia local, ayudando a los pobres y enfermos. Su vida de oración se complementaba con un intenso apostolado de caridad, en el cual veía la oportunidad de servir a Cristo en los más necesitados. La vida de Rosa como terciaria dominica fue una expresión de su profunda vocación, vivida en simplicidad, humildad y amor a Dios.
Buscando una vida de mayor recogimiento y oración, Rosa de Lima construyó un pequeño eremitorio en el jardín de la casa de sus padres. Este humilde espacio, hecho de bambú y barro, fue donde pasaba largas horas en oración y contemplación, alejada del mundo y de las distracciones de la vida cotidiana. El eremitorio se convirtió en un lugar de encuentro íntimo con Dios, donde Rosa podía vivir su vocación de manera más intensa. En ese eremitorio, Rosa practicaba severas penitencias, a menudo durmiendo sobre una cama de piedras y pasando horas en meditación ante una imagen de Cristo crucificado. Veía en este espacio un refugio espiritual, donde podía dedicarse completamente a la oración y a la intercesión por los pecadores y los pobres. Este lugar de soledad y oración era, para Rosa, un anticipo del cielo, donde experimentaba una profunda unión con Dios. El eremitorio también se convirtió en un lugar de peregrinación para los devotos, que venían a buscar los consejos y las oraciones de Rosa. Aunque vivía de manera reclusa, su fama de santidad comenzó a extenderse, atrayendo la atención de muchos que veían en su vida un ejemplo de virtud y dedicación a Dios. Este pequeño eremitorio fue, así, un símbolo de su entrega total a Dios y de su deseo de vivir en comunión constante con Él. Durante su vida y después de su muerte, se atribuyeron muchos milagros a la intercesión de Santa Rosa de Lima. Estos milagros reforzaron su fama de santidad y llevaron a la Iglesia a reconocer su extraordinaria virtud. Entre los milagros más conocidos están las curaciones de enfermos, especialmente de aquellos que sufrían de enfermedades graves e incurables. Uno de los milagros más notables ocurrió cuando un niño gravemente enfermo fue llevado a la presencia de Rosa. Después de rezar fervientemente por él, el niño fue milagrosamente curado, un evento que impresionó a todos los presentes y aumentó la reputación de santidad de Rosa. Otro milagro famoso involucra la multiplicación de alimentos, cuando la comida destinada a los pobres que Rosa asistía fue inexplicablemente multiplicada, permitiendo que todos fueran alimentados. Además de las curaciones físicas, muchos relataron que Rosa tenía el don de la profecía y la bilocación, siendo vista en 2 lugares al mismo tiempo. Estos milagros y gracias especiales atribuidos a Rosa de Lima no solo solidificaron su santidad a los ojos de sus contemporáneos, sino que también sirvieron como testimonio de la presencia de Dios en su vida, preparando el camino para su canonización. Durante su vida, Santa Rosa de Lima ya era ampliamente reconocida por su santidad y virtud. Su fama comenzó a extenderse por la ciudad de Lima y más allá, atrayendo tanto a devotos como a curiosos. Las personas buscaban sus consejos y oraciones, creyendo que tenía un acceso especial a la gracia divina. Su reputación se extendió rápidamente, convirtiéndola en una figura respetada y admirada en toda la región. Los milagros atribuidos a Rosa, junto con su estilo de vida austero y dedicado, contribuyeron a esta creciente fama. Personas de todas las clases sociales venían a ella, buscando curaciones, bendiciones y orientación espiritual. A pesar de su popularidad, Rosa permaneció humilde y modesta, rechazando honores y prefiriendo vivir en reclusión y sencillez. La fama de Rosa de Lima no se limitaba a su ciudad natal. Con el tiempo, su reputación de santidad se extendió por toda América Latina e incluso por Europa. Misioneros y comerciantes que pasaban por Lima llevaban historias sobre su vida y sus milagros a otras tierras, ayudando a consolidar su posición como una de las grandes místicas de la Iglesia Católica en América. A pesar de su estilo de vida recluso, Santa Rosa de Lima fue incansable en sus obras de caridad, dedicándose a ayudar a los pobres, enfermos y necesitados. Transformó parte de la casa de sus padres en un hospital improvisado, donde cuidaba a los enfermos con devoción y amor. Rosa veía en los pobres y enfermos la imagen de Cristo sufriente, y su trabajo de caridad era una extensión de su vida de oración y sacrificio. Además de cuidar a los enfermos, Rosa también distribuía alimentos y ropa a los necesitados, renunciando a menudo a lo poco que tenía para aliviar el sufrimiento de los demás. También consolaba a los afligidos, ofreciéndoles palabras de esperanza y fe, y muchas veces intercedía por ellos en sus oraciones. Su espíritu de servicio era una expresión concreta de su fe, poniendo en práctica el amor al prójimo que Cristo enseñó. Las obras de caridad de Rosa eran conocidas y admiradas por todos los que la rodeaban. Su ejemplo inspiró a otros a involucrarse en actividades similares, y se convirtió en un modelo de caridad cristiana en la ciudad de Lima. Estas obras de misericordia, realizadas con gran humildad y devoción, fueron un reflejo de su profunda compasión y de su deseo de servir a Dios a través del servicio a los demás.
La vida de Santa Rosa de Lima no estuvo exenta de persecuciones y pruebas. A pesar de su santidad y virtud, enfrentó incomprensión y críticas, tanto de miembros de su familia como de otras personas de la sociedad. Algunos veían sus prácticas de mortificación y reclusión con desconfianza, creyendo que exageraba en su fervor religioso. Esto llevó a momentos de tensión y sufrimiento para Rosa, quien, sin embargo, se mantuvo firme en su fe. Rosa también enfrentó persecuciones espirituales, que interpretaba como pruebas enviadas por Dios para fortalecer su virtud. En varias ocasiones, relató haber experimentado intensas tentaciones y ataques del demonio, que intentaba desviarla de su camino de santidad. En esos momentos de prueba, se refugiaba en la oración y en la confianza en Dios, buscando consuelo en la presencia divina. Estas persecuciones y pruebas no la desviaron de su propósito, sino que, por el contrario, fortalecieron su determinación de seguir el camino de la santidad. Rosa creía que estos sufrimientos eran una forma de purificación y un medio de unirse más íntimamente a Cristo. Su capacidad de soportar estas dificultades con paciencia y fe es uno de los aspectos que más marcaron su vida y que inspiran a los fieles hasta hoy. En los últimos años de su vida, Santa Rosa de Lima enfrentó una serie de enfermedades que la debilitaron físicamente, pero que, al mismo tiempo, intensificaron su vida espiritual. Sufría de intensos dolores, que soportaba con gran paciencia y resignación, ofreciendo sus sufrimientos a Dios como un sacrificio por la salvación de las almas. Incluso debilitada, Rosa continuó dedicándose a la oración y la caridad, viviendo su vocación hasta el final. Durante este periodo de enfermedad, Rosa pasó por una profunda experiencia de unión mística con Cristo, sintiéndose cada vez más cercana al sufrimiento de Jesús en la cruz. Consideraba su enfermedad como una bendición, una oportunidad de participar en los sufrimientos redentores de Cristo. Sus dolores físicos fueron acompañados de una gran consolación espiritual, y relató haber tenido visiones de Cristo y la Virgen María, que la consolaban en sus momentos de agonía. La enfermedad que la afligía no fue suficiente para apagar el brillo de su fe. Rosa continuaba atrayendo a personas que venían a buscar su bendición y oraciones, incluso mientras ella misma sufría. Su actitud ante el sufrimiento fue un testimonio de su santidad y de su total entrega a la voluntad de Dios, sirviendo de ejemplo para todos aquellos que la conocían. Santa Rosa de Lima falleció el 24 de agosto de 1617, a los 31 años de edad. Su muerte estuvo rodeada de un aura de santidad, y sus últimos momentos estuvieron marcados por una profunda serenidad y entrega a Dios. En los días previos a su muerte, Rosa expresó un gran deseo de unirse a Cristo en el cielo, y sus últimas palabras fueron una oración de entrega a la voluntad divina. La noticia de su muerte se difundió rápidamente por Lima, y miles de personas, incluyendo autoridades y religiosos, acudieron a rendirle sus últimos homenajes. Su funeral fue un evento notable, con una gran multitud acompañando el cortejo hasta el lugar de su sepultura. Muchas personas que asistieron a su velorio relataron haber sentido la presencia de una fragancia de rosas, un signo de su santidad. Después de su muerte, Rosa fue sepultada en la iglesia del convento de Santo Domingo, en Lima. Su tumba pronto se convirtió en un lugar de peregrinación, donde numerosos fieles iban a pedir su intercesión y agradecer por las gracias recibidas. La muerte de Santa Rosa de Lima no significó el fin de su influencia, por el contrario, continuó inspirando y guiando a muchos a través de su ejemplo de fe y santidad. El proceso de canonización de Santa Rosa de Lima comenzó poco después de su muerte, debido a su ya gran reputación de santidad y a los numerosos milagros atribuidos a su intercesión. El proceso fue llevado a cabo con diligencia por la Iglesia, que reconoció en Rosa un ejemplo extraordinario de virtud cristiana. En 1668, poco más de 50 años después de su muerte, el Papa Clemente IX la beatificó, lo que fue celebrado con gran alegría en toda América Latina. La canonización de Santa Rosa de Lima fue proclamada por el Papa Clemente X el 12 de abril de 1671, convirtiéndose en la primera santa del continente americano. Su canonización fue un hito significativo para la Iglesia Católica en América Latina, reconociendo la importancia espiritual y cultural de la región. Rosa fue canonizada junto con otros santos, pero su figura se destacó como un símbolo de santidad para todo el Nuevo Mundo. La canonización de Santa Rosa no solo confirmó su santidad, sino que también consolidó su posición como patrona de América Latina, Filipinas y las Indias Occidentales. Su vida y virtudes continuaron siendo un ejemplo para los fieles,
y su intercesión es invocada hasta hoy por aquellos que buscan vivir una vida de fe y devoción. Santa Rosa de Lima fue proclamada patrona de América Latina, un honor que refleja su importancia espiritual y cultural para la región. Como la primera santa canonizada del continente, Rosa se convirtió en un símbolo de la fe cristiana en América Latina, representando las virtudes de la pureza, la humildad y la dedicación a Dios. Su intercesión es especialmente invocada en momentos de necesidad y sufrimiento, y es considerada una protectora del pueblo latinoamericano. La devoción a Santa Rosa como patrona es particularmente fuerte en países como Perú, Argentina, Chile y México, donde se han dedicado iglesias y santuarios en su honor. Fiestas en su nombre se celebran anualmente, atrayendo a miles de fieles que vienen a pedir su intercesión y a agradecer por las gracias recibidas. Su figura es también un ícono cultural, representando la fuerza y la fe de las mujeres latinoamericanas. Además de ser patrona de América Latina, Santa Rosa de Lima también es invocada como protectora de las enfermeras y los trabajadores de los servicios de salud, debido a su cuidado y dedicación a los enfermos. Su vida de servicio a los demás y su devoción a Dios continúan inspirando a aquellos que buscan vivir una vida de fe y caridad. La devoción a Santa Rosa de Lima permanece viva y fuerte en la actualidad, tanto en América Latina como en otras partes del mundo. Millones de fieles continúan venerándola, invocando su intercesión en sus necesidades y buscando inspiración en su ejemplo de santidad. Los santuarios dedicados a ella atraen a peregrinos que vienen a rezar y a pedir gracias, testimoniando la profunda conexión que muchos tienen con esta santa. Cada 30 de agosto, fecha en que se celebra su fiesta, se realizan innumerables celebraciones y procesiones en su honor, especialmente en Perú. La Basílica y Convento de Santo Domingo, donde reposan sus restos mortales, se convierte en un centro de devoción, recibiendo a fieles de todas partes. La devoción a Santa Rosa trasciende las fronteras nacionales, y es recordada y celebrada en varias culturas y países, demostrando la universalidad de su santidad. Hoy en día, Santa Rosa también es una figura que inspira movimientos e iniciativas de caridad, especialmente entre aquellos que trabajan con los más pobres y vulnerables. Su vida de servicio y sacrificio continúa siendo un ejemplo de cómo vivir la fe de manera concreta, a través del amor al prójimo y de la total confianza en Dios. El legado de Santa Rosa de Lima es vasto y duradero, influyendo tanto en la vida espiritual como en la cultural de América Latina y más allá. Como la primera santa canonizada de las Américas, dejó un ejemplo de santidad que trasciende generaciones, inspirando a las personas a buscar una vida de fe, oración y caridad. Su compromiso con la pureza, la humildad y el servicio a los pobres sigue siendo una inspiración poderosa para los católicos de todo el mundo. Santa Rosa también dejó un legado de devoción a Cristo y a la Virgen María, mostrando cómo la vida de oración y mortificación puede llevar a una profunda unión con Dios. Su influencia se siente en diversas áreas, desde la espiritualidad personal hasta las obras de caridad y las prácticas devocionales. Es recordada no solo como una santa, sino como una mujer que vivió su fe de manera radical y transformadora. Además de su influencia espiritual, el legado de Santa Rosa es también cultural. Es un símbolo de identidad y orgullo para muchos latinoamericanos, representando la fuerza de la fe en una región marcada por desafíos y pruebas. Su vida y ejemplo continúan iluminando el camino de aquellos que buscan vivir en fidelidad a Dios y en servicio al prójimo. La vida de Santa Rosa de Lima es un testimonio inspirador de fe, dedicación y amor a Dios. Desde su infancia hasta su muerte, buscó vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, renunciando al mundo y dedicándose enteramente a la oración, la penitencia y la caridad. Su ejemplo de santidad sigue iluminando el camino de muchos fieles en todo el mundo, mostrando que, a través de la entrega total a Dios, es posible alcanzar la santidad. Santa Rosa de Lima nos enseña que la verdadera belleza está en la pureza de corazón y que la verdadera riqueza está en la vida de oración y servicio a los demás. Su vida nos desafía a buscar una unión más profunda con Dios y a vivir de manera que refleje el amor y la misericordia divina. Hoy, sigue siendo una poderosa intercesora y un modelo de cómo vivir una vida cristiana auténtica, en total confianza en la providencia divina. Que la vida de Santa Rosa de Lima inspire a todos a buscar la santidad en nuestro día a día, viviendo con fe, esperanza y caridad, y que su intercesión nos ayude a alcanzar las gracias que necesitamos para seguir el camino de Cristo. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros.